la palabra del Señor nos habla de este carnero y de este macho cabrío. Cuando Daniel ve a este carnero, nos dice la palabra del Señor que Daniel miró este carnero que estaba delante del río. Nos dice la palabra del Señor que este carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur. Estamos hablando de lugares. El carnero simboliza a la iglesia, a la palabra del Señor. Daniel vio esta visión en estos tiempos cuando Dios se la mostró. Hoy está en cumplimiento. ¿Qué nos quiere decir la palabra poniente? Es cuando estamos hablando de un punto cardinal. Cuando estamos hablando del norte o del sur, del oeste, de otros lugares. Daniel nos dice la palabra del Señor que ve que este carnero hiere al poniente, al norte y al sur. Estamos hablando de situaciones espirituales. Cuando el hombre está guerreando o peleando en lo espiritual, el hombre está en el espíritu. Estamos hablando de la palabra del Señor, de la iglesia. Estamos hablando de la santidad del Señor. Daniel ve que este carnero se enfrenta al poniente, al norte y al sur, a estos lugares. Y dice la palabra del Señor que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Estamos hablando de la palabra del Señor. La palabra del Señor estaba hiriendo a su poniente, o sea, al carnero que estaba en el norte y hacia el sur. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandeció. Este se engrandecía. Mientras Daniel continuaba viendo la visión, nos dice la palabra más adelante que cuando el carnero de dos cuernos viene hasta la ribera del río, del norte y del sur, estamos hablando de lugares. Cuando este viene con furia, nos dice la palabra del Señor, que el carnero se levantó contra él y lo hirió. Le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza. O sea, me voy a explicar. El carnero fue herido por el macho cabrío. El macho cabrío simboliza a Satanás. Lo voy a volver a repetir. Más adelante nos dice la palabra que este se acerca a la ribera del río, el carnero. Estamos hablando de cosas espirituales, de una guerra espiritual, de la palabra. He explicado cómo el verbo salió a pelear. Esta es otra de las profecías que está en cumplimiento. Estamos hablando de cosas espirituales. El hombre se tiene que conectar en el espíritu para poder entenderlas. El macho cabrío atacó en la ribera del río al carnero y le destrozó. Nos dice la palabra, le hirió su cuerno. Esto simboliza la fuerza. Y nos dice la palabra que venció. El macho cabrío le venció. Todo esto es visible. Pero nos dice la palabra del Señor más adelante que se engrandeció el macho cabrío. Se engrandeció
y se levantó en contra del ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas las arrojó por la tierra. Parte del ejército de las estrellas las arrojó por la tierra y las pisoteó. Apocalipsis 13 nos da o nos revela esta profecía. Apocalipsis 13 nos dice que se le dio autoridad a la bestia para blasfemar contra los santos y vencerlos. Aquí podemos ver y podemos confirmar es todo lo que está sucediendo al norte y al sur. Cuando hablamos de poniente, vuelvo y digo, estamos hablando de lugares. La palabra es clara. La palabra dice que es al norte y al sur. Hay lugares donde Satanás se está manifestando, de donde Satanás ha salido, de donde Satanás ha escogido un remanente. La palabra del Señor nos dice que hay un grupo, un remanente que salió de nosotros porque no era para nosotros, porque no era del cuerpo de Cristo. La palabra del Señor nos revela que hay un remanente que va a reinar con el anticristo. La palabra del Señor es clara, Satanás es espíritu, él no se ve. Estamos hablando de falsos maestros y de falsos profetas. Todo esto es visible, Dios es santo. Satanás entró por la adoración. Satanás entró por la adoración y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esta fue la autoridad que se le dio. Hay una autoridad para el mundo de las tinieblas. Pero para esto hay un tiempo. Esto no se va a quedar así. El maestro está en control de todo. Nos dice la palabra del Señor más adelante que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea, la palabra ahora nos está expresando que Satanás se levantó en los cielos contra el príncipe de los ejércitos, el cual es Miguel. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esto fue lo que Satanás vino a hacer en la tierra. Satanás formó contrataciones que estuvieron de acuerdo a todo lo que él estaba haciendo. Satanás opera conforme a contrataciones. Él recoge un remanente. Él engaña a un remanente disfrazado de ángel de luz. En los cielos lo hizo y vino dispuesto a hacerlo en la tierra. Vemos cómo el continuo sacrificio de la casa del Señor fue destrozado, fue pisoteado. Y nos dice la palabra del Señor más adelante que por causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Estamos hablando de un remanente. Hoy hay un ejército en el cual Satanás opera en el mundo. Es un remanente donde vive Satanás, que hoy entrega ministerios a Satanás. Satanás tiene una asignación. Estamos hablando de que Satanás está recogiendo un remanente. Lo mismo que Satanás hizo en los cielos, lo está haciendo en la tierra. Él se llevó un remanente cuando se fue. Él lo conquistó con mentiras. Es lo mismo que está haciendo, aprovechando que no se ve en el cuerpo del hombre. Pero Dios es claro en su palabra.